Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar un nuevo programa que tiene que ver con la semántica de Frege. Ya hicimos un programa en el capítulo anterior y hoy vamos a terminar ese programa. Vamos a comenzar donde dejamos el capítulo anterior. Habíamos visto el análisis de Frege sobre la cuestión del nombre y sobre la diferencia entre sentido y referencia. Lo que quisiera hablar hoy tiene que ver con el concepto de función y sobre la diferencia que tiene Frege entre representación y sentido. Vamos a comenzar por esto último. Frege lo que hace es decir que no es lo mismo eh, hablar sobre el sentido que hablar sobre la representación. O sea, estamos en terrenos distintos. Por ejemplo, la psicología está en el terreno de la representación. Cuando yo pienso algo, me estoy representando algo en mi conciencia. O sea, mi mente tiene una cierta imagen de algo. Por ejemplo, si estoy hablando sobre el Minotauro, mi conciencia tiene una imagen precisa que es mía y que seguramente esa imagen no va a corresponder con la representación que tiene otra persona cuando piensa en el Minotauro. Entonces, lo que sea la representación es un estudio de la psicología. En cambio, Frege va a hablar de que hay otro tipo de estudio que tiene que ver con la lógica, y el estudio de la lógica no es un estudio que le compete a la psicología, sino que es una disciplina distinta. Por ejemplo, lo que dice Frege es que las verdades lógicas y por ende las verdades matemáticas son independientemente verdaderas de si las piensa o no un ser particular. O sea, en un momento, digamos, de la historia puede nadie estar pensando una verdad lógica o matemática y sin embargo esa verdad lógica y matemática sigue siendo verdadera con independencia de que exista o no en la mente de un ser humano. Con esto quiere decir Frege que la lógica y la psicología se ocupan de cosas distintas. Dentro de, el terreno de la lógica va a ubicar Frege, o el terreno, digamos, de la filosofía, va a ubicar Frege la cuestión del sentido. Por ejemplo, siguiendo la cuestión del Minotauro, cuando yo hablo del Minotauro, todos ustedes tienen una representación psicológica del Minotauro. Sin embargo, esa representación no se pone en juego cuando hablamos con otro. Si yo les refiero el cuento de Borges, de la casa de Asterión, en donde está hablando sobre el Minotauro, todo el mundo entiende lo que estoy diciendo yo porque yo estoy apelando a algo que está fuera de la representación. O sea, todo el mundo entiende que es el Minotauro porque ha aprendido un sentido de la palabra Minotauro que es público, que es intersubjetivo. Entonces, lo público, lo intersubjetivo, no tiene que ver con la representación interna que un sujeto se hace cuando piensa en el Minotauro, sino que son dos tipos de digamos, representaciones que se puede, perdón, dos tipos de dimensiones que se pueden dar en el ser humano. Una dimensión que es intersubjetiva, por ejemplo, con los sentidos del lenguaje, y una dimensión interna, una dimensión mental que tiene que ver con la representación. Dicho esto, entonces, las representaciones no pueden ser confundidas con los sentidos. Los sentidos son públicos e intersubjetivos. Vamos a pasar entonces ahora al análisis del concepto de función matemática. Para eso voy a compartir la pantalla para que se puedan leer algunas cuestiones con respecto a definiciones. Esta definición que está aquí está sacada del libro de Stuart, que se llama Precálculo. Ustedes pueden consultar el libro cuando quieran. Ese libro dice que una función f, hablando de funciones matemáticas, una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto D exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto E. Básicamente lo que está diciendo es que toda función matemática es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, ¿no? El conjunto en el cual se parte se llama dominio y el conjunto al cual se arriba o se llega se llama recorrido. Obviamente que se llega al recorrido del conjunto pasando por la función. La función sería la regla de correspondencia entre los dos conjuntos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí que mi conjunto de donde parto es el dominio, entonces tengo una serie de variables, que en este caso es la x,
Y si yo reemplazo la variable de x con constantes, que son los números, por ejemplo 5, -8, 7 o 0, si a esta x la coloco dentro de como argumento de la función, dentro de f, entonces si la función me dice que f de x es igual a 2x, lo que tenemos que hacer aquí es reemplazar esta x que aparece aquí a la par del 2 o que está aquí dentro de este paréntesis a la par de la función con un número, o sea, con una constante. Por ejemplo, si f es igual a 5, entonces yo reemplazo aquí el 2 por 5, ¿no? Entonces, si hago eso, obtengo en el conjunto de recorrido una imagen que es en este caso el número 10. O sea, 10 es la imagen que yo obtengo a partir del valor 5, porque lo pasé por la función que dice que es 2x o 2 por x. Y así puedo hacer con los otros números. Por ejemplo, si es -8, reemplazo -8 aquí, y por lo tanto también aquí, y me da que 2 por -8 es igual a -16, y esa sería la otra imagen. Ahora con el valor -8 y no con el valor 5, y así con los otros valores, ¿no? Entonces, hay un conjunto de valores que se conoce como el conjunto imagen, que recopila todas las imágenes obtenidas que han sido obtenidas mediante el pasaje de los valores de x, o sea, los valores del dominio, por la regla de correspondencia que es la función. Entonces se puede escribir como y es igual a f de x, siendo y la imagen que yo obtengo en el conjunto llamado recorrido, que está aquí a la derecha. Entonces, si entendemos eso, entendemos los argumentos, los componentes básicos de función matemática. Una función matemática es una correspondencia entre dos conjuntos, en donde hay una regla de correspondencia que es la misma función, que se simboliza con la letra f minúscula, y los valores del dominio están bajo la variable x, y los valores de el recorrido, que son las imágenes que obtenemos, están bajo la variable y. Entonces, a cada valor del dominio le corresponde un valor o una imagen en el conjunto recorrido. Si vamos más abajo, veremos algunas otras definiciones. Por ejemplo, dice, se escribe y es igual a f de x, siendo y la imagen de x bajo la función. ¿Qué es lo que estamos diciendo arriba? Entonces, esta ecuación lo que hace es igualar la función en x con la imagen obtenida cuando se reemplaza esa x por un argumento, o sea, por un número en este caso. Se llama argumento de la función a la constante que reemplaza a la variable x. O sea, en este caso sería un número. Si yo en lugar de x pongo un número, entonces ese número es el argumento de la función. El argumento sería la constante, el número que yo pongo en lugar de la variable x. Y se llama valor de la función al resultado numérico que resulta cuando se reemplaza la variable x por un argumento. Entonces, por ejemplo, en el caso de arriba, si yo reemplazo en lugar de la x pongo 5, entonces el valor es 10. Si en lugar de -8 pongo, perdón, si en lugar de x pongo -8, el valor es -16. Entonces el valor es lo que se obtiene, el resultado numérico que se obtiene cuando reemplazo la variable por un argumento. Entonces tenemos los conceptos de función, los conceptos de dominio, de recorrido, el concepto de imagen de la función, el concepto de argumento de la función y el concepto de valor de la función. Lo que hace Frege es, a partir de este análisis de la función, Frege va a ir con los mismos componentes a definir lo que se llama la función proposicional. Entonces Frege define a la función proposicional como una expresión insaturada. La función proposicional se divide o se diferencia de una función matemática porque en lugar de utilizar números en la x, en la variable, se utiliza nombres o proposiciones. Entonces, en ese sentido se habla de función proposicional, pero se va a mantener en la misma estructura de la función matemática. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, por ejemplo, podemos escribir la función matemática del siguiente modo, respetando la definición de Frege. La definición de Frege decía
una función proposicional es toda expresión insaturada. Insaturada significa que no está llena, no está completa, que hay un hueco, que hay algo que le falta, ¿no? Entonces, siguiendo esa definición, podemos escribir la función f de x es igual a x menos 1 como f de x es igual a, y en lugar de la x ponemos un paréntesis con un hueco. Aquí ven que hay un hueco, y este hueco es lo que está reflejando la definición. Si yo tengo un hueco aquí en esta expresión es porque es insaturada. Y si es insaturada, entonces cumple con lo que Frege dice que es una función proposicional, o sea, toda expresión insaturada. Vamos a pasar entonces de hacer este análisis a directamente trabajar con funciones proposicionales en lugar de números. Podemos aplicar el análisis de la función matemática a las funciones proposicionales. Por ejemplo, yo tengo aquí el ejemplo, César conquistó las Galias. Este ejemplo es una proposición. ¿Por qué es una proposición? Porque es una afirmación sobre un estado de cosas. En este caso, afirma que un tal César conquistó, digamos, una región que se llama las Galias. Yo puedo hacer un análisis de esta proposición intentando sacar, por un lado, el sujeto y el predicado. Estamos de acuerdo que el sujeto es César, porque de César se predica que conquistó las Galias. Ahora, ¿cómo puedo transformar esta proposición en una función proposicional? Bueno, respetando la definición. ¿Cuál era función proposicional? Una expresión insaturada. O sea que yo, en lugar de tener una proposición, tengo que tener una función proposicional, o sea, una expresión que tenga un hueco, un agujero, que no esté llena, que no esté saturada. ¿Qué puedo sacar de aquí? Bueno, para sacar, para que se transforme esta proposición en una función, directamente puedo sacar el sujeto, en este caso que es un nombre. Y si yo saco el sujeto, lo elimino, me queda un hueco. O sea, puedo escribir esto de esta manera. Entonces ahí me queda un hueco. Hay algo aquí que es un hueco que dice conquistó las Galias. Dentro del hueco, para que quede más claro, puedo poner la X. Y ahí se lee X conquistó las Galias. Y X conquistó las Galias, entonces, es una función proposicional. ¿Por qué? Porque es una expresión insaturada. O sea, aquí hay una variable, y en lugar de la variable tendría que ir un nombre, y como no está ese nombre, queda un hueco, y por eso aparece la variable. Entonces, pasamos de la función, de una proposición a una función proposicional. Para llenar, obviamente, la función proposicional y transformar esta en una función, simplemente debo remover este hueco y colocar un nombre. Por ejemplo, si en lugar de colocar César, coloco Nicolás y digo Nicolás conquistó las Galias, eso es una proposición, pero esta proposición es falsa. Ahora, si coloco en lugar de Nicolás César, esta proposición ahora ya es verdadera. Bien. Entonces, el valor de la función, en este caso sería si es verdadera o si es falsa, el valor de esa, o sea, ¿cuál es el valor de la función proposicional? Bueno, solamente tiene dos valores, o puede ser verdadera o puede ser falsa. En este caso es verdadera. ¿Por qué? Porque depende del argumento. Aquí en este caso el argumento es César. Cuando el argumento es César, la función es verdadera. Cuando el argumento es Nicolás, ahora la función tiene otro valor. Ahora es falsa. Entonces, que sea falso, que sea verdadera, o sea, el valor de la función va a depender del argumento que yo coloque aquí en lugar de la variable. Por eso decimos que el valor depende del argumento. Bien, entonces, ahora esto ya no es una función proposicional, sino que es una proposición, porque ya está saturada. Y así se pueden hacer varios ejemplos. Yo puedo hacer, por ejemplo, la capital de, y aquí en lugar de poner algo, puedo poner X. Entonces la capital de X
ahora es una función proposicional. Ahora, en X tiene que ir, en este caso, un nombre. Por ejemplo, podemos poner un nombre de país, ¿no? Entonces, ahora, de acuerdo al nombre de país que yo ponga aquí en esta variable, por ejemplo, si yo en lugar de X pongo Cuba, digo la capital de Cuba, ¿cuál es el valor ahora de la función? Y bueno, el valor va a ser La Habana. ¿Por qué? Porque reemplacé la X por un argumento que es Cuba. Pero si en lugar de Cuba pongo Chile, ahora el valor ya no es La Habana, sino que es Santiago. Y así, de acuerdo al argumento que ponga en la función, me va a dar el valor correspondiente. Entonces, fíjense que el análisis que hace Frege sobre las funciones proposicionales está tomado de la función matemática, ¿no? Entonces podemos definir ahora qué es un objeto. ¿Qué es un objeto? Un objeto, según Frege, es todo lo que satura una función. Entonces, como las funciones son expresiones insaturadas, ¿cómo se satura una función? O sea, ¿cómo se pasa de una función proposicional a una proposición? Saturando la función. ¿Y con qué se satura una función? Con un objeto. Que arriba vimos que en el análisis de las funciones matemáticas era un argumento, ¿verdad? Pero bueno, los argumentos son objetos. Entonces, ¿qué es un objeto? Es todo lo que satura la función. Entonces, los objetos pueden ser, como ya vimos, números, o pueden ser nombres, ya que saturamos la función con números o con nombres. Ambos son objetos. Hago una aclaración aquí. Cuando yo escribo, por ejemplo, este signo, ustedes dirán que este signo es un número. Sin embargo, no es cierto, porque este signo no es un número. Esto es un signo numérico. ¿Bien? Así como si yo escribo la palabra silla es un nombre de un objeto. O sea, silla no es la silla, sino que es el nombre del objeto que está en la realidad. Lo mismo para este signo. Este signo que está aquí no es el número. Este es el signo numérico. Por lo tanto, el signo numérico designa al número. El signo numérico designa al número. Porque el número es un objeto. O sea, lo que quiero decir es que cuando ustedes escriben el signo numérico, 2, 3, 4, con un signo, ese signo no es el número. El número es aquello que está apuntando, que está designando ese signo numérico. Porque yo puedo escribir, en lugar de 5, de este mismo signo numérico, puedo escribir así, y ese es un signo numérico romano. Pero este signo numérico también designa al mismo número, o sea, al número 5, que es un objeto. Entonces yo tanto con este signo o con este, ambos designan al signo, ambos son signos numéricos que designan al número, que es un objeto. Entonces, dicho esto, ¿qué es un objeto? Un objeto es todo lo que satura la función y puede ser un nombre, obviamente que los nombres apuntan a objetos,
objetos reales. Por ejemplo, puedo decir Venus, y Venus es un nombre que apunta al planeta Venus, que es un objeto. O puedo hablar de un signo numérico que apunta al número, que también es un objeto. Ambos saturan la función y por lo tanto se llaman objetos. Ahora, volviendo al análisis anterior, donde puse aquí, Nicolás, vamos a volver a César. Cuando dije César conquistó las Galias, esto que es una proposición, podemos separarla en César, que es el sujeto, y conquistó las Galias, que sería el predicado. Entonces ahora nos toca hablar del predicado y nos toca hablar de lo que es un concepto. La pregunta sería, ¿qué es un concepto? Bueno, Frege dice que un concepto es lo predicativo. ¿Qué quiere decir con lo predicativo? Bueno, si vamos al ejemplo, fíjense que el predicado aquí dice que César tiene una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Que es un conquistador o que conquistó las Galias. Entonces, esta parte del predicado es una parte en donde se encontraría el concepto. Se va a ver más claro con otro ejemplo. Por ejemplo, si yo digo, el cielo es azul, aquí tengo claramente la separación entre cielo, que es el objeto, y azul, que es el concepto. Entonces, azul es el concepto que modifica o le da la propiedad a cielo, que es el objeto. Por eso dice Frege que es lo predicativo. Ahora, siguiendo este análisis, podemos decir lo siguiente. Frege también dice que el concepto forma parte de la función o es una función cuyo valor de verdad es siempre verdadero. El concepto forma parte de la función o es una función cuyo valor de verdad es siempre verdadero. Cuando dice que es una función cuyo valor de verdad es siempre verdadero, lo que quiere decir es que el valor de verdad de un concepto, si el objeto que cae bajo el concepto es un objeto que pertenece al concepto, entonces siempre es verdadero. Por ejemplo, en el caso de es azul, es como decir X es azul. Ahí se ve clarito que es una función. O sea, aquí tenemos un concepto pasado a una función. Cuando yo digo el concepto de azul, ¿cómo puedo representarlo? Lo puedo representar con una función. Y la función diría X es azul. Entonces, hay una colección de objetos que son azules. Entonces, si yo reemplazo en lugar de X un objeto como cielo, entonces digo que esta función es verdadera. ¿Por qué? Y porque el cielo es azul. Puedo también reemplazar y poner mar. Mar es azul, también es verdadera. Entonces, cualquier objeto que sea azul, en lugar de la X, lo puedo poner y me da que el valor de la función es siempre verdadero. Por eso dice Frege que un concepto es una función cuyo valor de verdad es siempre verdadero. Entonces podemos ver cualquier concepto como una función. Si cambiamos de concepto, por ejemplo, si yo hablo de profundo, entonces, basado en una función, puedo decir X es profundo. Y ahí tienen ustedes que es un predicado y que es a su vez una función. Entonces, si yo en lugar del X pongo, por ejemplo,
fosa de las Marianas, y digo fosa de las Marianas es profunda, entonces esto me da que es verdadero. ¿Por qué? Porque uno de los objetos que caen bajo el concepto profundo es el objeto, o en este caso sería la fosa de las Marianas, que es una porción del mar que es profunda. Entonces, ¿qué es un concepto? Bueno, un concepto es lo predicativo, como dice Frege, pero también es una función. Una función que si yo reemplazo la X por un objeto, ese objeto, si obviamente cumple con la propiedad de la función, que en este caso es profundo, puede ser también azul, entonces me da verdadero. Si no lo cumple, obviamente me da falso. Entonces, el concepto es una función según el análisis que está haciendo Frege aquí. Lo último que vamos a ver es el análisis que hizo Frege sobre unas objeciones que le hicieron sobre el concepto de objeto y de concepto, justamente. Por ejemplo, lo que Frege decía en la primera clase es que los nombres no pueden ser conceptos. Por ejemplo, Venus es el lucero de la mañana. Venus es el lucero de la mañana. Habíamos visto que tanto Venus como el lucero de la mañana son nombres, porque el lucero de la mañana es una descripción definida y Venus es un nombre propio. Bien. Ahora, si nosotros analizamos esta frase como analizamos César conquistó las Galias, podemos decir, y aquí viene la objeción de un pensador llamado Kerry, que le dice a Frege que aquí Venus es el sujeto y el lucero de la mañana es un predicado. Entonces, ¿cómo puede ser, dice Kerry, que sea un predicado y a la vez sea un objeto? Ya que los predicados no son objetos. Entonces, lo que contesta Frege ante esta objeción es que no es cierto que el lucero de la mañana sea un predicado, por más que aparezca aquí como si fuese un predicado, ya que lo que es en realidad es una igualdad entre nombres. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es en la palabra es. Lo que dice Frege es que la palabra es, en este caso es una cópula, digamos, algo que une dos nombres, porque yo puedo reemplazar la palabra es por un signo igual. Si yo reemplazo la palabra es por un signo igual, queda claro que la palabra es está representando una cópula. Perdón, una igualdad, no una cópula. Entonces aquí esta igualdad me dice que Venus es igual al lucero de la mañana. Entonces aquí esto es un nombre y esto es un nombre. Por lo tanto, decir que es igual es lo mismo que decir es. Otro ejemplo sería que yo dijera 2 más 2 es 4. Aquí fíjense que la palabra es simplemente es una identidad, o sea, es un signo igual, es lo mismo. Entonces lo que dice Frege es que esta palabra es actúa aquí como una igualdad. En cambio, cuando yo escribo el cielo es azul, la palabra es aquí no es una igualdad, sino que es en sentido de unión, de cópula, o sea, estoy agregando una propiedad a un objeto. Y aquí sí tengo claramente un objeto y un predicado. Pero aquí solamente tengo dos objetos que están representados por nombres. Pero hay dos objetos, hay igualdad de objetos. Esa es una objeción. La otra objeción tiene que ver con el uso de conceptos en los sujetos. Por ejemplo, si yo digo el concepto de caballo es problemático, lo que dice Kerry es que aquí el concepto de caballo sería o un concepto o un objeto, que no está claro si es un concepto o si es un objeto. Porque no puede haber dos conceptos, no puede un concepto a la vez ser predicado de un concepto. A esta objeción responde Frege que
cuando yo pongo entre comillas, en este caso, y digo el concepto de, puede ser cualquier cosa, aquí pongo un caballo, puede ser el concepto de azul, el concepto de profundo, el concepto de alto, lo que fuere. Cuando yo hago esto y encierro entre comillas, en realidad esto no es un concepto, sino que es un objeto. ¿Por qué? Y porque está en el sujeto y está siendo predicado algo. Predico del objeto. ¿Cuál es el objeto? El concepto de caballo, y digo de eso que es problemático. Entonces, no es cierto que sea un concepto, en realidad es eh, es un objeto. El concepto de caballo es un objeto. Y cuando yo quiera hacer entender que es que es un objeto y no un concepto, lo pongo entre comillas. Y cuando lo pongo entre comillas estoy diciendo que es un objeto. No es lo mismo que decir, por ejemplo, el caballo es marrón. Aquí caballo es un objeto, pero que se refiere a digamos, a un animal. En cambio, el concepto de caballo, y aquí sacamos marrón por problemático, para hacer dar cuenta que el concepto de caballo no es un concepto, sino que es un objeto, debo hacerlo poniéndole comillas. Entonces le pongo comillas aquí, y al poner comillas estoy diciendo que me estoy refiriendo a un objeto y no a un concepto. Y lo último es el análisis que se hace sobre la objetualización de un concepto. Por ejemplo, yo sé que eh, yo sé, por ejemplo, que Maradona no es un concepto. Maradona es un sujeto, porque yo puedo decir Maradona es argentino. Y listo, Maradona es el sujeto, o sea, es un nombre que refiere a un objeto, y le predigo que es argentino. Pero yo puedo transformar un objeto en un concepto. ¿Y cómo hago eso? Bueno, primero que tendría que ser un predicado. Por ejemplo, si yo estoy viendo jugar a mi sobrino, entonces los veo jugar muy mal, entonces puedo decir, mi sobrino no es un Maradona. Y cuando digo eso, fíjense cómo se ha transformado el nombre, o sea, el objeto Maradona, en un concepto. Pero para eso agrego la partícula un Maradona. Lo que te quiero decir es que mi sobrino no es uno de los objetos que caen bajo el concepto ser Maradona. O sea, ser Maradona es un concepto que dice, bueno, los mejores jugadores de la historia, por ejemplo. Bueno, ese es un Maradona. Bueno, mi sobrino no es uno de esos objetos que cae bajo el concepto ser Maradona o un Maradona. Entonces ahí estoy usando un objeto como si fuera un concepto. Y eso se puede hacer. Muchas veces puedo decir, por ejemplo, Santiago del Estero no es un París. Y estoy diciendo lo mismo, estoy diciendo que Santiago del Estero no llega a ser una ciudad que podemos definir a un París como, o sea, una ciudad de primer mundo que tenga ciertas y ciertas características. Bueno, no es Santiago del Estero un París. Estoy transformando justamente un, un objeto en un concepto. Pero ojo aquí, Maradona y París no son objetos, son conceptos, porque lo que me importa a mí es la función que tiene, es una función predicativa, fíjense, son predicados, y al ser predicados, el predicado designa un concepto, no designa un objeto. En cambio, los objetos designan, perdón, los sujetos, en este caso los nombres, designan objetos. Entonces, para redondear, todo lo que sea objeto está representado por un nombre o por un signo numérico. Y siempre los nombres o signos numéricos van a designar objetos. Todo lo que sea un predicado va a estar en la función de predicado y va a designar un concepto. O sea, los conceptos son los designados de los predicados. ¿Se puede transformar un objeto en un predicado? Sí,
Por ejemplo, agregándole la partícula un, como en el caso de un Maradona. Y lo mismo se puede hacer con el concepto. Yo puedo hacer de un concepto un objeto. Por ejemplo, el concepto de caballo, yo lo pongo entre comillas y hago un objeto. Entonces, en este caso, esto sería un objeto. Y esto sería un nombre para un objeto. Y aquí el predicado sería es problemático. Bien, entonces con eso damos por finalizada el análisis de lo que Frege quería hablar sobre semántica. Ya que hemos definido qué es un nombre, hemos definido sentido y referencia, hemos definido las distintas relaciones entre sentido y referencia, hemos visto los problemas que tiene sentido y referencia y ahora hemos visto la definición de función matemática, la definición de función proposicional con ejemplos y en base a eso hemos visto qué es un concepto y qué es un objeto. Ojalá que haya quedado claro todo hasta aquí y bueno, cualquier cuestión, cualquier duda me las pueden dejar en los comentarios. Gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.